Aleluya, amada iglesia, qué hermoso poder hacer declaraciones en fe, ¿verdad? Declarando que somos el pueblo de Dios. Maravillosa declaración que tú y yo lo hacemos con la conciencia de que sí, realmente somos ese pueblo de Dios. Y como el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Gloria a Dios por ello. Amada iglesia, y todos los que nos ven en este momento, por favor, pueden ponerse cómodo en el lugar donde estén y pongamos atención a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a traer esas afirmaciones de quiénes somos en Él. ¿Y qué es lo que somos tú y yo llamados a hacer? Estamos llegando prácticamente al último domingo del mes de octubre y todo este mes ha sido un hermoso tiempo donde hemos viajado en la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios sobre esta serie de Somos el pueblo de Dios. Hemos visto, como decía en mensajes anteriores, los títulos que Dios da a su iglesia. Hemos visto lo que dice en la carta de Pedro, que somos el linaje escogido. Hemos aprendido, ¿verdad?, también sobre el real sacerdocio, nación santa. Y como les digo, estamos llegando hoy al último mensaje, que el tema lo dice: somos pueblo adquirido por Dios. Porque eso es lo que somos a la luz de la palabra. Para poder vivir este hermoso tema, definitivamente Visión 2020, esa visión que nos lleva a vivir de cerca y de lejos y cumplir con los propósitos de Dios. Recuerden, ese es nuestro lema, Visión 2020, a partir del 2020 hasta cuando Jesucristo regrese. Amén. Y vamos entrando ya al tema. Si usted tiene el hábito de tomar nota, bien puede. Tome su Biblia, su libreta. Y el tema, como les digo, es este: somos el pueblo adquirido. Y este tema nos invita a comprender sobre el gran amor de Dios para sus hijos, para su pueblo, para sus escogidos. El gran amor de Dios se manifiesta en bendiciones sobre cada uno de nosotros. Por la razón misma que digo que somos de ese pueblo escogido. Amada iglesia y amigos que nos miran, tú y yo somos la mejor creación, lo mejor que Dios hizo y nos formó a imagen y semejanza de Él. ¿Para qué? Para bendecirnos. ¿Por qué? Porque somos su pueblo adquirido. Eso nos lleva también a glorificar a Dios, nuestro Señor, alabándole, adorándole, exaltándole, precisamente como acabamos de hacer hace momentitos, cantar esa hermosa alabanza, ¿verdad? Pues de esa manera glorificamos a Dios, pero también glorificamos a Dios manifestando las virtudes. ¿Qué significa esto? Es manifestar mi vida transformada. ¿Ok? La vida que Dios hizo en mí, esa transformación que Dios hizo en mí, entonces eso soy llamado a manifestar primariamente en casa, en mi familia y luego a los que me rodean. Somos el pueblo adquirido por Dios. Debemos aceptar tú y yo el señorío de Cristo. Mire, el señorío de Cristo, porque somos redimidos por la sangre del Cordero. ¿Ok? Fuimos comprados a precio de sangre. Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos perdonó, nos sanó, nos liberó. Y tú y yo, si somos parte del pueblo de Dios, familia de la fe, somos redimidos, somos comprados a precio de sangre. Llamados a vivir en una plena libertad, la libertad en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a entender este hermoso mensaje? Una vez más, amada iglesia, les invito al texto base que hemos tomado por semanas. La primera carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y junto con este versículo yo le quiero acompañar a Gálatas, puede tenerlo allí sin perder Pedro, vamos a Gálatas, unas hojitas atrás, el capítulo 5, el versículo 1. Precisamente aquí habla de esa redención, esa compra que Dios nos hizo. Dice la palabra de Dios, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oramos. Bendito Dios y Padre que estás en gloria, te alabamos, te bendecimos y como familia, como pueblo de Dios hoy solamente elevamos palabras de gratitud a ti, amado Dios, por todas las bendiciones, por las múltiples misericordias, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu provisión, mi Dios. ¿Cómo no darte las gracias en esta hora? Con nuestras manos levantadas a los cielos solamente decimos gracias, amado Dios. Gracias, gracias, gracias. Tú eres bueno en gran manera. Y por eso como iglesia, como pueblo, hoy queremos alabar y bendecir tu santo nombre. Pero también en esta hora queremos recibir, Señor. Sí, recibimos para dar. Y hoy queremos recibir de ti, Señor, esa revelación, ese conocimiento. Y mi ruego en esta hora, Señor, que la unción de tu palabra desplace de este lugar y de cada lugar donde están las familias toda perturbación, toda inquietud, toda interrupción y que solamente podamos recibir la palabra como ese alimento espiritual que necesitamos. Bendícenos, Dios, me pongo en tus manos, ayúdame a predicar tu palabra con claridad y con sencillez. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueblo adquirido por Dios, pues eso es lo que somos, amada iglesia, a la luz de la palabra. Pueblo adquirido, llamado a manifestar esas virtudes, esa bondad, esas misericordias, ese amor entrañable, ese afecto, tenemos que manifestarlo. Recuerden, ¿por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Ahora, es asombroso ver cómo uno da, o nosotros damos, ¿verdad? Todas estas virtudes, este amor, pero muchas veces no recibimos. No sé si tú te has dado cuenta que tú estás dando y dando y dando, pero como que no recibimos. Yo les animo en esta hora, querida iglesia, no dejes de dar. Si los otros no reciben ese cariño, ese afecto, ese amor, tú sigue dando. Sigue dando, sigue dando. Recuerda, no hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Manifestemos esas virtudes. Claramente yo puedo decirles en esta hora, sigamos manifestando el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sigamos manifestando, no paremos, no bajemos los brazos, amada iglesia. A eso somos llamados como pueblo escogido, a manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ¿verdad? Recuerden, somos el pueblo de Dios. Y cuando yo me dirijo a ustedes como pueblo, viene a mi mente esa frase que dice en la palabra de Dios, Dios dice, ustedes serán mi pueblo. Así lo dice. Algunos versículos que yo lo traje aquí para compartirlos. Realmente hay muchos versículos que hablan de que somos el pueblo, ¿ok? Y yo quiero compartirles, si usted bien puede tomar nota, prepárese allí. Son versículos que están en los libros, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Empecemos con Éxodo capítulo 6, el versículo 7. Dice la palabra de Dios. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Vamos, aquí hay otro hermoso versículo. Levítico capítulo 26, el versículo 12. Y andaré entre vosotros,
y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Amén? Aquí tengo otro hermoso versículo que está en Ezequiel, capítulo 11, el versículo 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Amén. También aquí tengo en Zacarías, el capítulo 8, el versículo 8. Dice la palabra de Dios: y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Y si nos vamos asimismo al Nuevo Testamento, también hay libros que hablan que somos el pueblo, o que tienen relación con ser el pueblo escogido por Dios. Por favor, el libro de Hechos, del capítulo 18, el versículo 10 dice: porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, refiriéndose a los hijos de Dios. También estamos en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, el versículo 10, donde dice la palabra de Dios: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miren. Y por último tengo aquí en la carta de Hebreos, el capítulo 8, el versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. ¡Qué hermosas declaraciones que podemos leer aquí de que tú y yo somos el pueblo de Dios! Ahora, querida iglesia, yo le invito a que usted se vea así como lo declara la palabra. Usted es un escogido, una escogida por Dios. Y usted y yo y todos los miembros de la fe, de la familia de la fe, formamos parte de este pueblo. ¿Ok? Como acabo de leer en los versículos. Y como pueblo de Dios somos redimidos por la sangre del Cordero. Sí, a eso es lo que yo decía hace momentitos, que la sangre derramada en la cruz del Calvario nos hace ser parte del pueblo escogido por Dios. ¿Ok? Redención es compra. Fuimos comprados por el sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Para que seamos un solo pueblo. Ya no haya distinciones. Ante los ojos de Dios somos uno. Y eso es lo que dice precisamente Gálatas, capítulo 3, del versículo 28. Bien, puede tomarle nota. Gálatas, capítulo 3, del versículo 28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Miren, somos uno en Cristo Jesús, somos un solo pueblo. Amén. Un solo pueblo, como lo acabo de leer en los versículos anteriores. Entonces, si somos un solo pueblo, tenemos un jefe. ¿Puede decir amén? Si usted y yo nos identificamos como el pueblo de Dios, tenemos un solo jefe, un solo amo, permítame, un solo patrón a quien nos debemos. Eso es rendir o aceptar el señorío de Cristo sobre mi vida. Cuando tú y yo aceptamos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, estamos diciendo: Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi amo. Amén. Ahora, para poder vivir dentro del pueblo de Dios, implica 3 o 4 cositas que debemos conocer en esta hora, querida iglesia. Y el primero es: somos alimentados por su gracia. Qué lindo poder entender esto, que si tú y yo somos ese pueblo escogido por Dios, pues Dios nos alimenta con su gracia.
¿Y qué es la gracia? Sino es el amor infinito que se expresa por la bondad infinita de Dios. ¿Qué tal esto? Es la manifestación del amor tan grande que Dios da a su pueblo. ¿Pero para qué? Para que nosotros también vayamos y lo anunciemos. A eso me refería en los inicios cuando decía que no dejemos de seguir dando. Demos amor, demos cariño, demos afecto, así no recibamos. Pero no nos cansemos de seguir dando. ¿Por qué? Porque mientras tú más das, Dios te da más a ti para poder seguir dando a otros. ¿Cómo yo puedo entender esto? Este primer punto de que somos alimentados por la gracia. Por favor, vayamos al Evangelio de Juan. El capítulo 1, el versículo 16, dice la palabra de Dios. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Mire, de su plenitud, de su grandeza, de su bondad, de su amor, tomamos todos, no solamente uno que otro. Todos aquellos que aceptamos el señorío de Cristo. ¿Qué recibimos? Gracia sobre gracia. Qué hermoso esto, querida iglesia. Jesús lo aclaró mucho mejor allá en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, del versículo 25, donde dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habréis de comer o que habréis de beber, o ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Querida iglesia, al ser parte del pueblo escogido por Dios, créame, no deberíamos vivir afanosos, no deberíamos vivir anhelantes así cosas, pero que bestia que ya nos preocupamos por alcanzarlas. No, tranquilo, todo llega en el tiempo de Dios. Yo le digo esto, querida iglesia, Dios se ocupa de su mejor creación que somos nosotros. No te preocupes, ocúpate de estar en la comunión con Dios. Porque ahí Dios te da el valor para saber esperar. Ahí Dios te muestra, ahí Dios te habla. Y ve, y no nos afanamos por nada. Todo llega en el tiempo de Dios. Y de que llega, llega. ¿Por qué? Porque somos el pueblo escogido, somos redimidos por la sangre del Cordero. O sea, Dios está pendiente de nuestras necesidades. Miren lo que dice. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por favor, yo le diría, ¿no es la redención mucho más grande que comida, bebida, vestido y calzado? Por favor, la salvación es lo más grande que podíamos haber recibido de parte de Dios. ¿Ve? Eso es gracia sobre gracia. Su bondad, sus misericordias, sus favores, la recibimos a diario, amada iglesia. Tan solo por ser el hecho de que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Amén? Vamos al segundo punto. Si al ser el pueblo somos alimentados por su gracia, el primer punto, vamos al segundo punto. El segundo punto dice, somos sostenidos por su poder. Esto me encanta, mi querida iglesia, porque si tú y yo nos identificamos como el pueblo escogido por Dios, pues podemos estar seguros en las manos de Dios, estar seguros en el poder de Dios. Viene a mi mente la historia ya en Moisés, en el Éxodo, ¿verdad? Con el faraón, cuando Moisés se presentaba ante el faraón para liberar al pueblo escogido, ¿verdad? Y en tantas de esas pláticas, puedo decirlo, Moisés tenía una inquietud, como, y ahora si el faraón me pregunta, ¿y quién me envía? ¿Qué le respondo? Entonces va Moisés a la plática con Dios y le dice, Dios, mira, si faraón me pregunta, ¿quién me envía? ¿Qué le digo? Y mira lo que ahí responde Jehová, Dios de los ejércitos, y le dice a Moisés, mira, si en caso te llegase a preguntar, dile, el yo soy me envía. Esto me encanta porque el yo soy es el Dios todopoderoso, el Dios grande, invencible, el Dios fuerte. Ese Dios es el que nos sostiene con su poder. Si tú estás hoy en pie, querida iglesia, querido amigo, si
Tú has presenciado, todo este tiempo de pandemia, 8 meses confinados, pero la mano de Dios te ha sostenido, te ha cuidado, te ha protegido. ¿Sabes por qué? Porque la misericordia, la bondad de Dios ha estado para con nosotros. Él nos ha sostenido con su poder. Colosenses capítulo 1, el versículo 28. Aquí Pablo se dirige a los hermanos de Colosas y les dice, mire, manifestando ese poder, esa gracia, la unción de Dios en Pablo, dice en Colosenses capítulo 1, el versículo 28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Mire, anunciar a Cristo a todo hombre, enseñar a todo hombre, amada iglesia, podemos cumplir. ¿Por qué? Porque somos sostenidos por la gracia, por el poder de Dios. Y en esa misma carta de Colosenses capítulo 1, vamos al versículo 29, un versículo más adelante, dice: por lo cual, está hablando Pablo, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Mire, querida iglesia, Pablo no iba en su fuerza, en su capacidad. Pablo iba, predicaba, plantaba iglesias, y cumplía su ministerio, pero no en su fuerza, sino en la fuerza, en el poder de Dios en él. ¿Ok? Eso dice, la potencia de Él en mí. Esa es la gracia, es lo que tú y yo tenemos, querida iglesia. Y mire, Pablo no se queda solamente animando a los de Colosas, sino que se va también con los de Corintio. En 1 de Corintios capítulo 15, el versículo 10, dice Pablo, hablando del poder, de la gracia en su vida, dice: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Pablo reconoce que no es nada ni nadie sin la gracia de Dios en nosotros. Su poder, su gracia llevó a Pablo a cumplir su ministerio. Recuerden, visitó a los hermanos en Colosas, ahora lo vemos animando a los hermanos de Corintios. Y mire, y así lo vemos también llegar a Filipenses, en la carta de Filipenses, el capítulo 4, el versículo 13, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Querida iglesia, eso precisamente somos llamados a manifestar tú y yo. Al ser parte de ese pueblo podemos cumplir con lo que Dios nos encarga. Podemos llevar adelante lo que Él nos ha encomendado. Y precisamente, ¿qué es eso? Es la gran comisión, ¿verdad? Es la visión y la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros. Por eso, amada iglesia, llevemos adelante, cumplamos con Dios. Recuerde, no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, es la potencia de Dios en nosotros, es su gracia. Amén. Y eso debemos hacer porque somos el pueblo. Y llegamos al tercero y último punto que debemos entender al ser pueblo adquirido por Dios. El tercer punto dice: somos protegidos por su sombra. Amén. Este es hermoso porque yo no dudo que tú lo has experimentado. Nosotros lo hemos experimentado por muchos años, no solamente en esta época de pandemia. A pesar que en esta época de pandemia, que es una amenaza de muerte, ¿verdad? Lo hemos visto estar bajo la cobertura, bajo la protección de Dios. Pero no solamente en este tiempo, sino Dios realmente ha manifestado su misericordia por mucho tiempo. Cuando hablamos de somos protegidos por su sombra, es vivir dentro de la voluntad de Dios. Más claro, es vivir haciendo la voluntad de Dios.
yo te digo algo, recordando lo que les dije al punto anterior. Si tú y yo estamos cumpliendo con la visión, cumpliendo con la misión, cumpliendo con la gran comisión, déjame decirte, querida iglesia, querido amigo, vamos a estar protegidos por su sombra. Puedo decirlo públicamente en esta hora. Yo sé de mis queridos siervos, líderes, que ellos buscan un día, una hora y salimos a visitar familias, salimos a compartir la palabra, y si tenemos algo salimos a compartir, pero no dejamos de orar, no dejamos de discipularlos. Mire, y sabe que lo más lindo, somos protegidos por su sombra. Querida iglesia, en este punto, ¿cómo vamos a entenderlo claramente que somos protegidos por su sombra? Precisamente leyendo un salmo que ha sido muy usado en esta época de pandemia. ¿Cuál? El Salmo 91. Yo ya sabía que ustedes iban pensando en ese, ¿verdad? El Salmo 91. Y leyendo los versículos dice la palabra de Dios, Salmo 91 del 1 al 6. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás del temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mire, querida iglesia, si tú y yo hacemos de Dios Todopoderoso, del gran yo soy, decidimos hacer que Él sea mi abrigo, que Él sea mi socorro, mi pronto auxilio, déjame decirte que estaremos seguros. Estaremos protegidos por sus alas. Estaremos guardados por la sombra de Dios. Y ahí dice, así haya... no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. ¿Verdad? Por favor, sí, este virus está cobrando vidas. Precisamente nosotros tenemos que, como iglesia, ser muy disciplinados, muy responsables, amados hermanos. Y si tú tomas todas las medidas de precaución, de prevención, y sales a discipular, a compartir con alguien de la familia de la fe, créeme, la sombra de Dios va a estar sobre ti. Y no te va a llegar, no te va a tocar. Pero que es necesario que actuemos prudentemente, ¿verdad? Actuemos prudentemente. Dios me ha permitido en estos días salir, visitar, orar por las familias, orar por negocios, ¿verdad? Orar por emprendimientos. Y amén, lo hacemos. Pero yo lo digo. Y las familias a quienes Dios me ha permitido ministrarlos son testigos. Por favor, voy bien protegido. Amén. Por eso, amada iglesia, los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia está en movimiento. La iglesia se está moviendo. Amén. Llamados a cumplir con las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Voy a terminar leyendo lo que decía el profeta Isaías, el quien llamó al pueblo, trajo esta palabra profética. Isaías capítulo 51, el versículo 16, dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Pueblo mío eres tú. Mire, querida iglesia, por eso, miren, el ser parte del pueblo de Dios no es solamente para ostentar esos títulos, es para vivirlos, es para cumplir con ellos. Y cuando tú lo haces, por favor, Dios te va a proteger. Y a esto se refiere la profecía. Dice: y en tu boca
he puesto mis palabras. No te quedes callado, querida iglesia. Tal vez no puedes salir porque a lo mejor tienes algún impedimento, pero por favor no te limita a coger el teléfono, enviar un mensaje de texto, un mensaje de voz o llamar por teléfono y suelte esa palabra sobre ese ser querido, sobre ese familiar que está necesitado. En tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí. Aquellos que estamos saliendo, ¿verdad? Te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, o sea, por donde vayamos, ¿verdad? Y diciendo a Sión, permítame, y diciendo a Betesda, pueblo mío eres tú. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es precisamente la iglesia. El pueblo escogido por Dios, el pueblo adquirido por Dios. Somos llamados por Dios. ¿Por qué? Porque Él nos alimenta con su gracia. ¿Por qué? Porque Él nos sostiene con su poder. ¿Y por qué más? Porque Él nos protege con su sombra. Amén. Déjeme terminar, querida iglesia. Por eso, no nos cansemos de dar. Demos amor, demos afecto, demos esa bondad a los que necesitan. Demos esa palabra de ánimo, demos una palabra de bendición. Oremos, la palabra de Dios está en nuestros labios. Comprendamos de esa manera el gran amor de Dios para su pueblo escogido, para la creación más hermosa que somos tú y yo. Aceptemos el señorío de Dios. ¿De qué manera? Glorificándole a Él, exaltándole, manifestando la transformación que Dios hizo en mi vida a los que me rodean. Entendamos de una vez por todas que somos el pueblo adquirido, porque hemos sido rescatados de tinieblas al reino de luz. Amén. Le invito a que por un momento cierre sus ojitos, o si bien puede ponerse en sus pies, por favor póngase sobre sus pies, levante sus manos bien en alto. Y mientras usted mantiene sus manitos levantadas a los cielos, yo sé que esta palabra llegó a su corazón, yo sé que esta palabra nos posiciona, nos ubica quiénes somos en Dios. Si tal vez por mucho tiempo tú, siendo parte del pueblo de Dios, te has quedado, te has desanimado por alguna razón, pero en esta hora déjame decirte que Dios nos habló, recordándonos que somos ese pueblo escogido, recordándonos que somos esa nación santa, ese real sacerdocio, ese pueblo adquirido. Fuimos comprados a precio de sangre y somos libres. A eso decía el apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero si por alguna razón tú no has estado ejerciendo este rol, cumpliendo con lo que Dios nos manda, permíteme orar por ti, querida iglesia, y todos los que están allí en las cámaras, en sus hogares. A través de estas cámaras, hagamos esta oración de todo nuestro corazón. Repita conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora quiero pedirte perdón por todos mis errores, por todos mis temores muchas veces, por mi incredulidad. Perdóname, Dios, por el miedo que ha habido en mí para no predicar la palabra. Perdóname, Señor, porque siendo el pueblo escogido por Dios, no he estado manifestando las virtudes. Siendo el pueblo de Dios, no he estado disfrutando a la plenitud de la gracia sobre gracia. Señor, perdóname, Dios, en esta hora. Amada iglesia, muéstrele su corazón arrepentido a Dios. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón a Dios y en esta hora diga conmigo: Señor Jesús, perdóname, perdóname, perdóname. A partir de hoy, yo tomo mi posición como ese pueblo escogido. A partir de hoy, yo decido habitar bajo la sombra del Altísimo. A partir de hoy, yo decido cumplir
con la gran comisión, manifestando las virtudes de aquel que me llamó de tinieblas a la luz admirable. En el nombre de Jesús, Señor, bendigo a tu iglesia, a tu pueblo y a todos los que nos miran. Dios mío, que esta serie de mensajes quede atesorada en la mente y en el corazón y podamos fungirlo, podamos cumplirlo, Padre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Puede ponerse cómodo en el lugar donde esté, querida iglesia. Recuerden, somos la iglesia, somos el pueblo de Dios. Cumplamos, tenemos responsabilidades. Respondamos a ellas como Dios manda en su palabra. Y sin más, vienen unos hermosos anuncios. Por favor, póngale atención.